Aquí los llevo a Lauderdale by the Sea. Vengan conmigo, acompáñame este lugar bello. Miren hasta el final. Suscríbete. No había mucho tráfico porque ya eran como las 6 y pico, así que vamos para allá y verán este lugar tan bello. Acompáñame. Pagué el estacionamiento, caminé para este puente, el puente comercial Boulevard. Es un puente levadizo ubicado en el condado de Broward, Florida, que transporta Comercial Boulevard sobre el canal intracostero. Esto se completó en 1964. Sirve como un enlace crucial entre la ciudad de Fort Lauderdale y la ciudad costera de Lauderdale by the Sea. Quédense hasta el final que les voy a enseñar mucho más. Ahora les voy a enseñar aquí cómo pasan los botes, etcétera, para que vean esto. Qué delicia estar aquí parada. El aire puro. Empecemos. Lauderdale by the Sea. Este pueblo se constituyó por primera vez el 30 de noviembre de 1927. Imagínate que esta área, desde abril 2026, este año, se han identificado al menos 35 establecimientos distintos de comida y bebida en esta zona. Tengo que ir al baño, pero miren esto aquí atrás. ¿Viste esto? Y allí también hay otra parte, pero no voy a cruzar la calle porque mira este tráfico de locos. No me atrevo a cruzar la calle. Pero mira esto, mira esto. Así que vamos a seguir para la otra parte. Acuérdense que van también a ver a Miami, pero esto es Broward y es Lauderdale by the Sea. Así que vamos para allá. Ay, mira toda esta gente aquí. Oye, pero no paran. Yo tengo miedo que esto abra y me lleve para arriba el puente. Me muero, se lleva la cámara y esto se terminó. Aquí es todo estacionamiento, quiere decir que tienen que pagar para estacionar. Yo pagué casi nada, unos 50, porque puse 40 minutos para caminar de allá para el puente. Entonces nada más que fue como nada, no fue nada, 1 y pico. Pero puse 40 minutos porque no voy a estar aquí 1 hora. Ya llegué al lugar más céntrico. En la esquina es donde se pone pan caliente, quiere decir mucha gente viene a gozar. Ponen música, tienen restaurante, tienen de todo. Quédense hasta lo último del video para enseñarles más detallosamente de todo lo que tiene esto. Y eso que me falta más todavía, pero le enseño lo más que yo he ido, ¿no? Yo he ido a muchas partes aquí. Hay que cruzar la calle rápido, Cari, corre. Esto está lleno de turistas, siempre. Esta esquina es pan caliente, como yo le digo, y eso que todavía no empieza la fiesta, después se llena de más gente y más gente y más gente. En la esquinita aquí hay un lugar que se llama Taco Craft, taquería. Siempre he querido ir, estoy curiosa. Van a ver más adelante cómo esto se llena de gente. Pero siempre esta taquería, Taco Craft, está repleto. Y como a mí me gusta la comida mexicana, es perfecto para mí. Miren esto. Y eso que es viernes. Mira, ahora me acordé que es viernes, imagínate. Sábado y domingo sábado es mucha vida en este lugar. Aquí hay de todo. Hay tiendas, mire el autobús pequeñito que te recogen y te llevan por no sé dónde. Aquí están, a ver esto aquí sí, las sillas grandes. Hay unas sillas grandes ahí que te sientas y te relajas. Me gusta mucho esa esquinita ahí de las sillas. Aruba Café. Tienen que venir aquí, se los recomiendo 100%. La comida es riquísima. Entonces yo dije, bueno, déjame entrar a ver lo que está pasando en Aruba. Eran como las 6. Ahora empieza la fiesta más tarde. Había una banda aquí, pero le tuve que quitar la música porque no se puede con YouTube.
la gente bailando, disfrutando. Aquí sirven unos camarones de coco. ¡Ah! Que yo quería. Yo tenía un hambre, pero no lo pedí. Después me voy a comer otra cosa que ya verán al final del video casi. Pero la música estaba buena. Me quería quedar, pero estaba grabando. Un día vengo, me paro por aquí y empiezo a hablar con gente. El ambiente está bueno. Hay de todas las edades. Y voy al baño ahora. Y ya yo sé dónde está el baño porque yo he venido aquí muchas veces a Aruba Café. Mira, pero lleno de gente. Ya me salgo de aquí corriendo. Buenísimo, buenísimo. Miré alrededor mío y también tiene mucha seguridad en esta playa. Policías, seguridad. Nunca yo he oído de nada malo pasar aquí, pero es bueno que tengan una buena seguridad. Miren ese cielo. Aquí son las sillas donde yo le digo a la mano derecha. Y a la izquierda hay muchas tiendas de camisetas, sombreros, espejuelos. Aquí está Aruba otra vez, que tú te puedes sentar adentro o afuera. Y Lauderdale by the Sea. Aquí tienen juegos para los niños si quieren jugar. Aquí la gente se sienta. Y para la izquierda hay tiendas. Y para allí está Aruba Café, que tuve que apagar todo porque era una banda que estaba tocando música y lo tuve que apagar. Pero esto está exquisito. A mí me gustaría tanto vivir aquí. Todo para el norte me gusta más. Miami para visitar, pero para el norte me gusta más. Este verano voy a vivir en la playa. Es que no me van a conocer. Voy a vivir en la playa, porque esto es vida. Ahora les voy a enseñar esto de aquí, miren. Y toda la música se oye todavía desde aquí. Ustedes saben que en YouTube, muchos de ustedes no saben, algunos sí, que si tú pones una música que no es de YouTube, no te monetiza, ¿no? Monetiza, monos. Mi español. Monetize, ¿ok? Mira esto. Ay, quiero quitarme los zapatos y correr por todo esto. Estoy respirando el aire libre, qué rico. Ahora les voy a enseñar, mira aquella parte de allí. Ay. Sin palabras. Miren este mar. Lauderdale by the Sea está en el norte, en Broward. Mira esto para el condado de Broward. Mira ese puente. Yo caminaba este puente. Ahora lo cortaron, no sé por qué. Tengo que leer Google, ¿no? Para ver lo que pasó con ese puente. Miren esto, miren esto. Esto es vida, caballeros. ¡Wow! ¡Qué belleza! Entonces, si vas para la mano derecha aquí, está el restaurante donde yo entreno, que se come tan rico, pero tan rico. Tengo hambre. Tengo hambre. Y como ven, tienen banda, tienen... yo creo que también tienen buffet los domingos, si no me equivoco, que hacen un desayuno grande por un precio y puedes comer lo que tú quieras. Aquí, como ustedes saben, hay muchas palmas, obvio, en Florida, y el clima está exquisito. Estos son los días de venir a la playa, porque no hay ese calor insoportable. Aquí donde está Aruba Café es Downtown Lauderdale by the Sea, donde encuentran todo. Y este mar, el mar precioso, con un cielo precioso, porque en Florida el clima es estupendo. Les voy a decir un poquitico más de Aruba Café, inaugurado en 1983, y el Aruba Beach Café, así se llama, se inspiró en la isla de Aruba y su eslogan, One Happy Island, quiere decir una isla feliz, una isla feliz. Se considera un lugar
emblemático del paseo marítimo de Lauderdale by the Sea, conocido por mantener una atmósfera de vieja Florida a pesar del desarrollo regional moderno. Bueno, ustedes ya vieron la estatua que tienen allí, ¿no? Alante de Aruba. Desde que se abrió el restaurante, ha exhibido una estatua de un pescador que ustedes lo vieron de tamaño natural en su entrada. Eso es como una cosa tradicional. Y aquí lo ven y me he tomado miles de fotos con este hombre. Lo vi curioso y tomé un video. Y mira estas motocicletas. A mí me fascinan las motocicletas, pero me gusta montarlas no en la ciudad. También hay hoteles aquí donde pueden rentarlo y quedarse aquí en Lauderdale by the Sea, porque hay muchos turistas aquí también que se quedan y les gusta mucho esta área. Esta aquí, obvio, mira, tiene una piscina este hotel. La mayoría de los hoteles aquí tienen piscina. Esta área es linda porque tiene muchos árboles. Ya yo caminé, ya yo me conozco todo esto. Yo voy a regresar con otro video para enseñarle más y más mientras camino. Pero ahora quería enseñarle simplemente esta zona de aquí céntrica que está en Commercial y está Aruba, que hay mucha gente, mucha alegría, mucho ambiente. Y los voy a traer otra vez para enseñarles los hoteles pequeñitos como este y otras zonas de los condominiums. Mira esto qué rico. Para que ustedes regresen a mi canal y vean un poquitico más de todo, para que ustedes vean cómo es Florida. También voy a Miami. Voy a Miami. Lugares que nunca he visto, ¿ok? Así que va a ser nuevo para mí y para ustedes. Is that a line? Oh, wow. Huh? Okay, okay. Toasted coconut. Got it? I got it. Thank you. Yo escogí el coco tostado, un dulce, pero estaba demasiado dulce, me dio una prueba. Había mucha bulla y tuve que bajar todos estos sonidos de aquí. Pero rico, estaba rico. A 2 pasitos de donde yo estaba hay una tienda de perritos. Mira estos perritos, qué tristes que están. Yo tuve un perrito antes, pero los perritos es mucha responsabilidad. Por eso tengo los gaticos, que es más fácil. Pero los perritos son bellos. Y están carísimos estos perros aquí. Yo me quedé fría. Había uno por 4,000 y pico. Yo creo, ese es el que estaba, mira este. Oh, está triste. Este es el que estaba como 4,000 y pico, creo. El señor empezó a jugar con él, le gustó ese perrito. Qué lindo ese perrito. Y mira este. Está solito, que se lo lleven. ¿Y esto qué es? Ah, la pizzería. Entré a la pizzería porque tenía un hambre. Me entró un hambre así como una loca y no debo de comer pizza porque engorda. Pero bueno, nada más que compré un slice, no sé cómo se dice en español. No una pizza entera, sino un pedazo, ¿no? Nada más, de vegetales. Estaba riquísima esa pizza que voy a regresar. Exquisito. Al cruzar la calle está Sloan's, otra heladería, helados. ¿No ves? Mi español. Acuérdense que me crié en Los Ángeles y mi español algunas veces me trabo, no sé por qué.
Bueno, yo no sé por qué no me comí un helado aquí, pero ya con la pizza tenía, no me iba a comer un helado. Esto está pintoresco, todos los colores, los niños les fascina. Aquí donde yo quería ir a comer el helado. La próxima vez me lo como aquí. Yo no soy de helado, pero si salgo y tengo un antojo de vez en cuando, pero yo no soy de comer helado. Aquí estoy mirando todos los dulces y ahora que estoy mirando eso, tengo un helado en el congelador de Häagen-Dazs. Ahora me acordé. Así que no. Ahora me acordé. Mira esto qué lindo por la noche. Y Aruba, por la noche luce más lindo todavía. Aruba no lo vieron atrás. Todas las luces, ay, qué lindo está. Pero un ambiente sano, un ambiente lindo, de todas las edades. Y parece que iba a llover, pero no. ¿Verdad que parece como nublado? Pero no. Qué lindo. Y ahora como se hace de noche más tarde, es lo que me gusta más. Voy a regresar al coche. Si ustedes están solteras y solas, como yo, salgan, hagan cosas, porque yo soy muy hiperactiva. Entonces, no es hiperactiva, sino activa, action, ¿no? Y aquí vine. Y si vienen a Florida, vengan aquí, coman en Aruba Café, porque eso tiene un cristal grande. No está caro, no está caro. Yo tenía un hambre, quería comer allí, mira lo que paré comiendo, una pizza. Pero no. Esta semana, yo creo que esta semana voy a hacer muchos videos de caminar, porque así me embullo y grabo, ¿no? Y yo misma me motivo para no quedar mal con ustedes. Pero es verdad, a empezar a caminar otra vez la rutina, acostarme temprano, despertarme temprano. Bueno, cambié el tema como siempre, acostúmbrense que yo soy así, yo cambio el tema así, para aquí, para allá. Pueden caminar, pónganse en tennis shoes, caminen. Hay tiendas, me dio mucha pena que hay una tienda aquí en la esquina de una señora que vende joyas, bueno, vendía joyas y cosas, muchos anillos, de todo, ¿no? Y ya no está ahí. No sé si le pasó algo. Me da pena porque yo siempre iba a verla. Y la primera vez que vine, escuchen, ella nada más que cogía cash, ¿no? Y yo no sabía eso. Entonces yo escogí mis cosas, todo así, lo puse en una bolsita, ella me lo puso en una bolsita. Y es cuando me dijo, no aceptamos tarjeta de crédito, solamente cash, me dijo, ¿no? Y tú sabes lo que hizo ella, me dijo ella, llévate la mercancía, ve al banco, coge el dinero y vienes. Le digo, pero, ahora es Dolly, así se llamaba Dolly, me acuerdo. Le digo, Dolly, pero tú no me conoces, pero como yo tengo cara de buena, ¿no? De confianza, puedo robar un banco y nadie se entera. Entonces, fui al banco, cogí el dinero, fui a Dolly, que se llamaba Dolly, o se llama, no sé qué le pasó, pero ya cerró la tienda. Y me gustó mucho la manera de ella que tuvo confianza en mí, ¿no? Que no mucha gente hace eso. Dice, llévate la mercancía y después regresa. Y digo, ¿what? ¿Qué, Dolly? ¿Tú estás medio loca? Pero así hice, ¿no? Y muy linda la señora, muy linda. Y esta zona para caminar, y eso que quiero caminar más para allá y más para allá. Si ustedes vienen para aquí a visitar Florida, les aconsejo que vengan a esta zona de Lauderdale by the Sea. Voy para la casa ahora a mis gatitos que me están esperando. A ver lo que dicen cuando yo llegue, a ver si me regañan, es lo único que faltaba. Ya estoy en la casa, tú sabes que estoy... De verdad, no estoy improvisando, estoy cansada. Oye, Inky está en su sofá como un rey porque le pongo las mantas esas, que ahora tengo que lavar todo eso. Yo lo lavo cada 9 días, lavo esas mantas. Ellos lo mantienen bien limpio, pero siempre se las cambio. Y Inky está en su... Ay, I'm so sorry. En su butaca. Ay, la voy a cambiar la butaca. Ayer estuve pensando, voy a poner un mueble para aquí y otro para allá. Yo siempre estoy cambiando. Pero
De verdad, siempre estoy cambiando, porque el cambio es bueno. Él está allí. ¿Y dónde está el otro? Ay, mira, a ver si lo ven. Míralo, míralo, míralo allí. Míralo aquí, míralo aquí. ¡Qué lindo! Milo, Milo, ¿qué tú estás haciendo ahí atrás? ¿Me quieres asustar? Ya comieron, ya le cambié la agüita, a la arena se la cambié por la mañana, pero después se lo voy a cambiar ahora otra vez por la noche, porque déjame explicarle, antes tenía 2 cajitas para ellos, pero ahora tengo una nada más, porque es tremendo trabajo y una esclavitud. Para mí, porque yo trabajo. A ver si me duermo aquí. Déjame enseñarle a Inky para que lo vean y Milo y me despido de ustedes. Más videos vienen entre poco. Muy agradecida y muy agradecida. Inky se va a despedir de ustedes. Déjame ver si enciendo más luces y lo pueden ver mejor. Milo está allá atrás, que no lo quiero molestar. Y Inky está para allí en el butacón ese. Inky, ¿te vas a despedir de las personas? Déjame ponérselo. ¿Están peleándose o se quieren mucho? No sé. Mira, mira, mira. El que lo fastidie es Milo, el grisecito. Milo, deja a Inky tranquilo. ¿No ves que le pongo estas mantas aquí? Están riquísimas esas mantas. Mira, 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 mira. Lo puse bien cerca. Mira que son tremendos. Pero muchacho, déjalo. Inky, a mí Milo. Milo molesta a Inky desde chiquitico. Ellos se criaron juntos, tenían 8 semanas. Primero adopté el negrito. Mira, 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 mira. Esto está buenísimo. ¡Ay, lucha libre, lucha libre! ¡Ay, ya! Me despido. Chao. Hasta la próxima.